Una palabra que hoy quizás para algunos de nosotros es un tema que repercute en nuestro diario vivir, porque es algo que no es ajeno a nuestra vida, es algo que nos toca la fibra de lo que anhelamos, de lo que queremos, de lo que pensamos hacer o queremos en nuestras vidas. ¿Quién no quiere cosas? ¿Quién no anhela? ¿Quién no sueña por alcanzar cosas? Pero resulta que a veces esas cosas no llegan a nuestra vida. Esos sueños no se cumplen por mucho que yo ore, si es que oro, porque a veces quiero cosas pero no las pongo delante del Señor. Cuando ocurren esas cosas que no alcanzamos, que no logramos obtener, bien sea porque quería algo material, una casa, un carro, qué sé yo, o una esposa también, un esposo, estaba buscando, o quería un matrimonio estable y finalmente no pude tener un matrimonio estable. Muchas cosas, muchos anhelos que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero resulta que al no tenerlo o al fracasar, viene la decepción a nuestra vida. Nos sentimos decepcionados. Y el tema que yo traigo esta mañana se titula precisamente Cuando la decepción golpea. Porque la decepción golpea, no solamente llega, no solamente nos confronta, sino que nos da donde más nos duele. Porque somos decepcionados cuando no alcanzamos algo que queríamos o que queremos. La decepción no llega a mí cuando yo no alcanzo un avión. No, porque yo no quiero un avión. Si de repente usted quiere un avión, estoy hablando de un avión, ¿no?, que usted pueda manejarlo o pilotarlo, ¿no? Si usted lo quiere, pero como yo no lo quiero, eso no es parte de mi anhelo, que no llegue a mí, no me interesa, no me duele. Que nunca lo tenga, para mí no es relevante, no es de importancia. Lo que sí me va a doler cuando la decepción me golpee es que no llegue algo que yo quería, que lo pensé por mucho tiempo, que lo pedí por mucho tiempo y hasta de repente que oré por eso mucho tiempo. ¿Qué es la decepción? La decepción es parte de los sentimientos de todo ser humano. Es un sentimiento, pero es un sentimiento que solo sale a flote cuando hay una situación que ocurre contrario a lo que yo había pensado, a lo que yo había dibujado en mi mente, a lo que yo había querido. La decepción es una emoción dolorosa, sí, pero es parte de nosotros, está allí. La decepción despierta, hace que la persona se despierte y se dé cuenta de forma dolorosa de lo que queríamos. Quizás cuando éramos niños, el niño tiene mucha imaginación y siempre está pidiendo algo que él quiere, que él le gusta, que él anhela. Muchas de esas cosas no las va a recibir porque o no hay los recursos necesarios para dárselo o no le conviene aún. Como quiera que sea, cuando el niño se ve frente a la situación de no haber recibido eso que estaba pidiendo, el niño se decepciona. Pero los adultos también nos decepcionamos, porque los adultos también fabricamos sueños, los adultos también tenemos creencias, los adultos idealizamos las cosas, queremos una casa, queremos un carro, queremos un trabajo, queremos una esposa o queremos un esposo, quiero estudiar o no quiero estudiar, quiero ser emprendedor, quiero montar mi negocio y ese negocio tiene que ser así, así, y lo tengo dibujado, lo tengo planificado. Yo quiero tener un hogar y mi hogar que sea así, 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 lo tengo estructurado y cuando eso no llega, la decepción golpea. ¿Cómo trabajamos nosotros con la decepción? Porque la construcción de una expectativa hace que nosotros fijemos nuestras ganas, nuestras fuerzas en esa expectativa. Cuando esa expectativa no se cumple, no tenemos sueño, no tenemos anhelo. Creemos que ya se llegó al límite, se llegó al llegadero y hasta allí. Vivimos la vida muchas veces sin pensar nuestro propósito real.
¿Para qué estamos aquí? Nos frustramos, nos decepcionamos cuando veo que nuestra vida, que mi vida no funciona como debería ser. Y yo digo, ya yo tengo 47 años, yo debería hacer esto, yo debería hacer aquello, yo debería tener esto a esta edad. Y me reviso y digo, no lo tengo. ¿Qué pasó? Me frustra, me decepciona no haber alcanzado, no haber tenido la oportunidad de ya a mis 47 años. Estoy poniendo un ejemplo. Yo soy una mujer ya de tantos años. A esta edad debería tener esto, esto y esto y esto. Son las cosas que me he propuesto en mi mente, las he dibujado, las he planificado. Es más allá de planificarlo, trabajé por eso. Invertí tiempo, invertí esfuerzo en eso. Y al pasar el tiempo, no llega. Esos sueños se ven destruidos. Esos sueños se ven derribados. Y la frustración y la decepción golpean mi vida. El problema no es sentirse decepcionado, porque como les dije, la decepción es parte de nosotros como seres humanos, es una emoción. En algún momento va a tocar nuestra vida, nos va a golpear. El problema es entender realmente cuáles son esos procesos lógicos de los cuales los pensamientos, mis pensamientos, al alinearse con los pensamientos de Dios, me ayudan a afrontar las cosas que no puedo recibir porque no me convienen o porque pido mal. El apóstol Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, a veces llevamos nuestra vida al Señor y se la llevamos de tal manera que Él tiene que responder a mi oración porque sí. Porque Él tiene que responder a mi oración porque yo quiero. Pero así no funciona el Señor. Dios como Padre tiene la potestad de negarse a responder mi oración, pero me la va a responder. Mi oración puede ser respondida con un no te lo voy a dar. Mi oración puede ser respondida como un ya va, espérate. No es el tiempo, no estás preparado. No estás preparada o simplemente no es el tiempo, espérate. Así puede ser mi oración respondida. Lo único es que hemos entendido a la luz de las Escrituras que el Señor siempre va a responder sí, que es el otro tipo de respuesta, es la más bonita, es la más atractiva, es la que anhelamos. Siempre que Dios nos diga sí, respondido. Y encima que nos dice sí, es en el momento en que yo lo quiero. Ya, porque mis oraciones normalmente son oraciones del momento, es para ya. Pero yo no quiero construir mi vida pensando realmente en que viviendo hoy, sembrando hoy, mañana voy a cosechar lo que hoy siembre. Por eso el Señor dice, estén pendientes de vivir el día a día, siembren el día a día. Porque si yo pienso en mañana, si sembrar hoy, de nada vale. Así que yo siembro hoy, pero para sembrar hoy tengo que concentrarme sembrando hoy. Para poder preparar la tierra como debe ser. Para poder escoger la mejor semilla como debe ser. Para poder tener el sistema de riego. Estoy utilizando quizás una alegoría un poco distinta, ¿no? No sé cuántos de ustedes trabajan en su conuco, en la casa, si tienen conuco, si tienen por lo menos un matero ahí con una sábila, que es una de las plantas que menos cariñito requiere, la sábila. La sábila es como el monte, en donde quiera y no importa si usted la mira bien o la mira mal, la sábila cuando va para adelante, va para adelante. Pero nuestra vida no es así. Nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de ir al Señor es distinto. Y ahí es donde entra en acción Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Le fue revelado al profeta cómo son los pensamientos de Dios en comparación a nuestros pensamientos. Desde la eternidad, Dios tiene un pensamiento sobre ti en lo individual, no solo en lo colectivo, no solo para el mundo o para el ser humano. Él tiene un pensamiento para ti en lo particular.
Desde la eternidad, entonces Dios le revela a Isaías y le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire lo difícil que es para el ser humano alinear sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Desconocemos cómo Dios piensa, no podemos alinearnos a Dios en nuestra forma de pensar. Pero sí queremos que Dios se alinee a mí en mi forma de pensar. Sí quiero que Dios piense entre la tierra y el cielo. No podré entender a Dios porque no puedo. Pero hay algo, aquí no está diciendo que será imposible conocer sus pensamientos. Aquí lo que está diciendo es, la distancia entre el pensamiento de Dios y mi pensamiento es abismal. Es muy grande. Así que jamás podré por mi propio mérito alinearme al pensamiento de Dios porque no lo conozco. Recuerdo que mi abuelo decía, con 65 años de casado con mi abuela, y mi abuelo decía, tengo este tiempo de casado con la vieja, porque él le decía así la vieja, y no la conozco completamente. 65 años. Imagínense, viviendo juntos, durmiendo en el mismo cuarto. De esos 65 no recuerdo cuántos años, pero sí recuerdo que desde que yo tenía 10 y ahorita tengo 47, sí recuerdo que desde que tenía 10 que yo lo veía, a las 7 de la mañana estaban haciendo el devocional juntos y a las 8:30 de la noche estaban haciendo el devocional juntos. Desde mis 10 años lo vi hasta que murieron. Con toda esa relación íntima, y mi abuelo decía, no la conozco completamente, porque son dos mentes distintas, las parejas, los matrimonios. El lunes hablábamos precisamente de la salud mental en la pareja. Son dos mentes, dos cerebros que están viviendo, están conviviendo bajo un mismo techo y están tratando de llevar una sola vida. Eso es muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque hay cosas que yo quiero alcanzar que mi esposa no quiere, no las ve como prioridad. Y hay cosas que mi esposa quiere alcanzar que yo no quiero, no las veo como una prioridad. ¿Cómo ponernos de acuerdo? Calladitos no vamos a podernos poner de acuerdo. Entonces, una de las fórmulas para ponernos de acuerdo en nuestros pensamientos distintos es la comunicación. ¿Sabe a dónde lo llevo? Es que si yo no me comunico con Dios, ¿cómo voy a conocer a Dios y sus pensamientos para conmigo? Así que lo importante es la comunicación. Si es importante la comunicación con mi esposa para que los dos caminemos no solamente al mismo ritmo, sino a la misma dirección, entonces aún es más importante mi comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque dijo Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios está en la eternidad, así que los pensamientos de Dios están por encima de lo banal, de lo temporal, que significa para nosotros vivir en este mundo. Así que nuestros pensamientos están conformados a la esperanza de las cosas que se ven. Y dice el apóstol Pablo que las cosas que se ven son temporales. Por eso es que Dios dice, mis pensamientos están muy distantes de los de ustedes, porque sus pensamientos están adecuados, conformados a lo temporal, a lo que ven. Pero lo eterno es lo que es atemporal, lo invisible, eso que viene de Dios. Muy poco de mis pensamientos está alineado a eso que viene de Dios. Y por eso es que la decepción golpea fuerte. No siempre entendemos la voluntad de Dios. Y Dios tampoco quiere, ni está muy interesado en que yo le entienda. Dios está interesado en que yo cumpla su voluntad. Más nada. Si entendí la voluntad de Dios, perfecto, gloria a Dios. Y si no la entiendo, pero la cumplo, perfecto también, gloria a Dios. Siempre le he recordado, en el libro de Job, vemos la narrativa de la experiencia que tuvo Job con Dios, la voluntad de Dios al hacer pasar a Job por esta calamidad, y Job nunca se enteró por qué.
Job nunca recibió respuesta de Dios ante su pregunta: si yo soy una persona justa, buena y temerosa de Él, ¿por qué estoy pasando por esto? Era voluntad de Dios, pero Dios no se lo explicó. No se lo explicó ni a él ni a nosotros. Usted lee todo el libro de Job y Dios nunca le responde a Job. Nunca. Se cierra, se sella el libro de Job y queda ese interrogante en el aire. Porque es que no es necesario que nosotros entendamos la voluntad de Dios para cumplirla. Lo que sí es necesario es que entendamos que la voluntad de Dios llega a nosotros y ella es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que yo debo entender. Así que resulta, por ejemplo, que cuando yo me pregunto en qué consiste la voluntad de Dios para mi vida, debo entender que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Ahí viene un principio general para todas criaturas. Todos en el mundo están cubiertos bajo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Él quiere que todos lleguemos a ser salvos. Por eso Juan 3, 16 y 17 nos dice que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por todo el que cree, pero que esa acción de enviar a su Hijo a morir por todo el que cree, su primera cara, su primera acción no es condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Pero yo quiero otra cosa, ¿ve? Desde pequeño fui siendo alimentado por el ejemplo o por lo que me dijeron que lo que yo podía y quería alcanzar, la fama, la fortuna, lo material, el poder. Hay personas que no sueñan de repente con ser materialmente ricos, sino poderosos, la influencia. Todos esos son anhelos de nuestros corazones, muy naturales, muy de este mundo. Pero entender que la voluntad de Dios, cuyo pensamiento está por encima de lo natural, cuyo pensamiento está en lo eterno, es difícil para nosotros entonces entender esa voluntad. Pero lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que si yo quiero alinearme al pensamiento de Dios, debo saber que Él quiere que yo sea salvo y además que venga al conocimiento de la verdad. Y como dijo Pilato, ¿cuál es la verdad? Cuando tenía a Jesucristo que lo estaba examinando, ¿cuál es la verdad? Porque hoy vivimos en un mundo de relativismo. Cada quien cree que tiene una verdad. Y esas verdades de cada quien son verdades relativas. Pero Dios tiene una verdad absoluta, porque de tal manera Dios envió a su Hijo. Y Jesucristo mismo dijo de Él mismo en Juan 14, he aquí yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Estoy tratando de hacer ver que lo que yo necesito primeramente en mi vida no es lo material, sino lo inmaterial. Yo no necesito lo temporal, porque lo temporal en algún momento se termina. En algún momento lo material se acaba. Bien sea por el paso del tiempo, se daña, se termina, porque una fortuna se termina si no se administra bien, se despilfarra, o mi vida que no voy cumpliendo 46, 45, 44, como de repente algunas mujeres añoran, ¿verdad? Y tratan de orar al Señor para que este año yo no llegue a los 50, y este año estoy casi pisando los 50, pero el Señor no va a permitir que yo llegue a los 50. Este año me pongo en los 49. Y el año que viene, en los 49 otra vez. Y el que sigue, en los 49 otra vez. No podemos ser así, ¿ok? Entonces nuestra vida va envejeciendo. Y eso es muy natural. Se me acaban las fuerzas. Se me acaba el vigor. Se me terminan las ganas. ¿Y de qué me sirve la fortuna que amasé? Hay personas que colocan
transponen, posponen las cosas que desean, ¿verdad? Porque primero debo trabajar para conseguir esto, y lo van posponiendo, y lo van posponiendo, y lo van posponiendo. Cuando finalmente tienen lo que anhelaron, si es que lo pudieron conseguir, entonces están muy viejos para disfrutarlo. Lo que reunieron, esa fortuna que reunieron, ahora no sirve sino para 3 pastillas que está tomándose, porque una le funciona, le hace funcionar el corazón, porque sin la pastilla no le funciona el corazón. La otra le hace sostener la vitalidad en su cerebro, porque si no la toma no recuerda. Y la otra es un calcio para los pies, porque si no, no camina. Todo por lo cual entregó su vida para poder reunir y tener algo y ser alguien en la vida, ahora lo tiene que gastar en su vejez. ¿De qué le sirvió? Ahora, el problema se sigue presentando a que cuando la voluntad de Dios se manifiesta, yo sepa que realmente eso es lo que Dios quiere para mí. Porque estoy tratando de decirle que la decepción va a llegar. Lo que estoy tratando de decirle es cómo lidiar con la decepción cuando realmente entiendo la voluntad de Dios para mi vida. No le estoy diciendo que no nos vamos a decepcionar. Le estoy diciendo es cómo lidiar con esa decepción cuando yo entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces usted y yo debemos trascender más allá de lo temporal, irnos a lo eterno. Lo que realmente nosotros necesitamos viene de lo eterno. Lo demás se acaba. Lo que realmente nosotros necesitamos viene de Dios, y Dios vive en una dimensión distinta a la nuestra. Nosotros vivimos bajo los efectos del tiempo cronos, del paso de las agujas del reloj, del secundero, del minutero y de la hora. Y al pasar y completarse 24 horas, ya salimos de un día. Y al pasar un día y otro día y otro día, ya cumplimos una semana. Y al pasar la semana, cumplimos el mes. Y al cumplir los meses, cumplimos los años. Todos nos vamos marchitando, todo se va desgastando. Pero Dios vive en un tiempo diferente, porque Dios no está sujeto a la dinámica de la física de nuestro planeta. Le decía hace unos domingos atrás, Dios no está sujeto al movimiento de traslación y de rotación que el Sol y la Tierra juegan en una danza en nuestro sistema solar. Dios no vive en la Tierra, por lo tanto no está sujeto a nuestro horario, a nuestro uso horario. La dinámica del tiempo de Dios es distinta, y la Biblia habla del tiempo de Dios, pero ese tiempo no es el tiempo cronos, es el tiempo kairos, es un tiempo distinto que viene desde la eternidad, que yo no lo puedo explicar, pero tampoco lo vamos a poder entender. ¿Cómo es el tiempo kairos de Dios? No se lo puedo detallar, como de pronto busquemos a alguien que nos explique la física cuántica, que es difícil de entender, pero posiblemente alguno pueda comprender algunos aspectos de eso. No, el tiempo kairos de Dios no lo podemos entender. Sabemos que existe, sabemos que Dios se mueve en ese tiempo, sabemos que está fuera de nuestra comprensión. Y si Dios es perfecto y Él es bueno para con nosotros, entonces debemos ser agradecidos de que cuando su tiempo kairos se cumple en nosotros, esa voluntad que viene para nosotros es buena, agradable y perfecta. Lo que tenemos que saber es dónde estamos parados. En el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 40, la Nueva Traducción Viviente dice: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré al final. Juan 6, 40. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Ahora bien, volvemos al mismo espacio. ¿Qué quiere Dios para mí? Que sea salvo y que yo entienda la vida que debo vivir en la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Otro concepto un poco complejo de explicar, porque déjeme de sacarle algo de duda, o déjeme ambientarlo.
Yo pensaba en eso por mucho tiempo. La vida eterna no comienza cuando yo muera, porque si no dejaría de ser vida eterna. Tiene un principio, es cuando yo muera. La vida eterna ha sido, desde el principio era antes ella. Esa es otra dimensión, ese es otro espacio. Si pudiésemos dibujarlo en nuestra mente de alguna manera, eso es otra dimensión. La vida eterna es un concepto complejo que la mente humana, nuestra mente finita, no estoy hablando de finita lo delgadita, estoy hablando de que tiene un fin, nuestra mente finita no logra entender. Pero la vida eterna no es un espacio que comienza cuando mi vida biológica muere y yo me voy allá cuando allá se pase lista. No, la vida eterna ya estaba antes. ¿Qué quiere Dios que yo tenga? Que yo crea en su Hijo y que yo tenga, mientras viva, vida eterna. Para yo tener vida eterna mientras viva, yo tengo que conocer cómo es esa vida eterna. ¿Qué viene de allá? Acuérdese que el apóstol dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios. El reino de Dios nosotros no lo podemos ver, no es una nación física que tiene una bandera, un himno nacional, tiene un rey, sí, pero no es algo que podamos tocar. El reino de Dios es un concepto de gobierno, es un concepto de autoridad. Como yo represento el reino de Dios y yo soy un embajador, a mí me corresponde que aunque viva en esta tierra, en este país, aunque viva en este mundo, que yo sepa que yo no soy de este mundo, que yo no pertenezco a este mundo, que las leyes naturales de este mundo no me afectan, afectan mi cuerpo, pero no afectan mi ser. Las leyes naturales de este mundo afectan mi cuerpo. Les estoy diciendo que el paso del tiempo nos hace envejecer. Pero mi espíritu y mi alma no se ven afectadas por las leyes naturales. Pero yo siempre quiero trabajar por lo que afecta a mi cuerpo y no por lo que afecta a mi espíritu y mi alma. El Señor Jesús le dice a sus discípulos que debemos tener cuidado con aquellos o con aquel que puede afectar el alma, no con el que puede afectar el cuerpo. Que puede afectar el cuerpo, lo mutila o lo extingue y listo. Pero si yo tengo mi alma en Cristo, esa alma sigue viviendo, trasciende a la vida eterna que ha sido preparada para mí. Esto es un colchón, ¿sí? Esta es la base para entender la dinámica de la decepción en nuestras vidas, que le repito, va a llegar. Quizás yo la estoy viviendo en este momento. Es muy posible que haya tocado mi puerta la dinámica, la decepción. Es muy posible que me haya golpeado hace algunos años, la semana pasada, hoy mismo. Pero realmente debo entender qué pasa con Dios cuando esa decepción llega. No estaba al tanto, no lo permitió, lo permitió. ¿Dónde estaba Dios? Esa es una pregunta que le cuestionamos siempre cuando algo malo sucede. Cuando no atendemos a nuestra responsabilidad de nuestras propias acciones y sucede algo, cuestionamos a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando ese camión de niños se volteó? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá se murió? Tanto que le pedí que no se muriera. ¿Dónde estaba Dios cuando lo necesité y en medio de mi matrimonio oré, lloré y Él se fue de todas maneras? ¿Dónde estaba Dios? Es muy común que nosotros como seres humanos cuestionemos a Dios, ojo, por nuestras propias acciones. Porque fueron nuestras acciones, por eso todo lo que le dije antes es la base que nos sirve para pararnos a entender esto. Muchas de las cosas que llegan a nuestra vida llegan por lo que hoy estoy sembrando, es decir, por mis acciones. La filosofía y las diferentes corrientes de teoría que hay acerca de la vivencia de este mundo habla, una de ellas, por ejemplo, de la causa y efecto. Y la Biblia nos habla de eso. La Biblia nos dice que de cierto es que lo que yo siembre, eso cosecho, eso recojo. Eso es causa y efecto. Lo que yo hago hoy suena mañana.
Lo que yo hago hoy trae consecuencias mañana. Dentro de esas consecuencias muchas veces viene la decepción. Hoy fui desobediente al no esperar en Dios su voluntad. Mañana me decepciono y pretendo responsabilizar a Dios de esa decepción cuando yo fui el desobediente. ¿Cómo cuidó Dios? ¿Cuál era el mandamiento de Dios para cuidar la santidad del matrimonio? Para cuidar en un matrimonio de las enfermedades de transmisión sexual que no existían cuando Dios hizo a Adán y Eva. No existían. Pero Dios le dijo a Adán y Eva, cuidándolo de eso, Dios le dio una norma. Y los dos serán una sola carne. Habla de exclusividad. Un hombre para una mujer. Y el apóstol Pablo le dice a los matrimonios, no os neguéis el uno al otro. Cumpla uno con el otro su deber conyugal. Y sean exclusivos. Por eso Dios aborrece la fornicación y el adulterio. Esa exclusividad le daba al hombre la protección físicamente, entre otras cosas, pero le daba al hombre la protección físicamente de una enfermedad de transmisión sexual. Pero cuando resulta que estamos contagiados con una enfermedad de transmisión sexual, entonces, ¿dónde estaba Dios que no me cuidó? ¿Y acaso que Dios me mandó a ser a mí promiscuo? ¿Acaso me mandó Dios a ser fornicario? ¿Acaso Dios me mandó a ser adúltero? Entonces las consecuencias de mis actos previos están allí. Lo que yo siembro, eso cosecho. Vaya su Biblia al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, de izquierda a derecha, Génesis, Éxodo, allí está. Éxodo capítulo 17. Hay cosas que no tienen sentido para mí. Cuando llegan, lo primero que pienso es que no tiene sentido para mí. ¿Qué pasa cuando creo que lo que pienso pudo haber sido de otra forma? Éxodo 17, versículo 3. Cuando esperamos que una situación salga de una manera y no se da, actuamos como el pueblo de Israel que en este momento tenía un anhelo, creía en ese anhelo y en ese sueño, pero como no se dieron las cosas como ellos creyeron que se iban a dar, entonces viene la murmuración, viene la queja. Éxodo 17, 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esa pregunta que cuestiona la voluntad de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Dónde estabas, Señor? Y ahí viene la queja. Ahí viene la murmuración. Aquí dice que murmuraron contra Moisés. Indudablemente se quejaron contra Dios. ¿Por qué? Al no entender realmente. Y empiezo a creer, pensar que hubiese sido de esta manera, según mi forma. Seguramente el pueblo entendió cuando Moisés trabajó por ellos delante del faraón para sacarlos a una tierra que había sido prometida, una tierra que fluye leche y miel. Seguramente pensaban que el paseo que iban a dar era corto, era lleno de provisión de parte de Dios, era lleno de protección de parte de Dios. Ellos pensaron que todo iba a ser sin problema. ¿Y quién no? Nosotros en nuestra vida, cuando somos adolescentes, ¿qué adolescente va a estar pensando en problemas de la vida? Cuando entramos a la juventud, que estamos estudiando en la universidad o que estamos viendo ya esa princesa o ese príncipe que me va a acompañar, estoy buscando qué problemas yo voy a estar viendo en mi vida. Y así yo voy viendo que mi vida va a transcurrir en un mundo color de rosa, un mundo pintado con los colores del arco iris, muy bonito, muy bello, de paz y amor, que debería ser el ideal. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad y sabemos que hay que luchar,
Porque la consecuencia de haber desobedecido a Dios en el Edén fue que con el sudor de tu frente comerás. Y te van a salir callos en las manos de ese trabajo. Entonces hay que sudar para trabajar. Perdón, producto del trabajo. Hay que sudar para comer. Nos damos cuenta que la cosa no es así de fácil. El adolescente pide, el niño pide, se le da y no sabe de dónde sale y cuánto cuesta obtener eso. Así que esa dinámica se va construyendo en nuestra vida, de modo que cuando ya somos adultos, ya adquirimos una responsabilidad de casa, ya estamos graduados, no conseguimos trabajo, sin tener trabajo ya nos hemos metido en deuda, ya hemos pedido prestado, ya tenemos una tarjeta de crédito, no tengo trabajo, pero ya tengo deuda. El idealismo de una vida color de rosa va perdiendo la razón, va perdiendo fuerza. Y entonces la decepción comienza a golpear. Y cuando la decepción golpea, entonces comienzo yo a murmurar contra Dios como lo hizo el pueblo. Comienzo a quejarme. ¿Dónde estabas, Dios? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me ayudas? ¿Qué está pasando? Creemos que una situación personal tiene que salir de una forma donde yo lo he colocado en mi mente, lo he dibujado con antelación, y al no salir así, creo que Dios no estuvo en el asunto. Creo que Dios no tenía el control. Por eso desde hace algún tiempo le vengo diciendo, hermano, cuidado con nuestras oraciones. Son oraciones que son muy espirituales, quizás. Son oraciones que mandan mucho. Oye, parecen de muy maduras espiritualmente hablando. Porque entonces oramos así: Señor, toma el control. Eso me da a entender que en algún momento pasaron dos cosas. Primero, que Dios nunca tuvo el control. Él no sabía. O segundo, que en algún momento se le fue el control a él de las manos. Pregunto, ¿es posible que alguna de las dos cosas desde la perspectiva de Dios se plantee en nuestra vida? Cuando Dios perdió el control con Adán y Eva, porque lo perdió. ¿Y por qué Dios se acerca y pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿No sabía dónde estaba Adán después de haber pecado? Porque la palabra dice que después de comer el fruto que Dios le había dicho no coma, Adán se esconde. Y Dios pregunta por Adán: ¿es que acaso Dios no lo ve todo? Entonces perdió el control. ¿O no? ¿No sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? ¿O sí? Pregúntese. Pensemos por un momento la realidad de las cosas, porque cuando yo oro así, Dios toma el control, que suena muy espiritual. Estoy diciendo: Dios, en algún momento perdiste el control, acuérdate de mí y toma el control. Porque cuando la decepción golpea, el dolor es tanto que tengo que buscarle una explicación lógica que calme el dolor en mi corazón. Así que debo explicármelo racionalmente. ¿Dónde estaba Dios? Es un problema que tenemos frente al hecho de cómo responder ante esa situación que nos llega sin nosotros quererla, o por lo menos no la teníamos así destinada. No la queríamos así. En el 2018, ¿cuántos de nosotros pensamos que faltaban unos meses para que comenzara una pandemia? Nadie lo pensaba, ni remotamente. Es más, después del 15 de diciembre del 2019, cuando ya se daban las primeras noticias del COVID en China, nadie hablaba de cuarentena ni de pandemia. En enero de 2020, cuando empieza la OMS a dar las alertas, empieza el virus a expandirse, empieza a salir de proporción, las naciones comienzan a unirse para tratar de impedir el avance del virus, cerrando las fronteras y mandando a resguardecer a cada quien en su casa. Todavía en enero, febrero, en marzo,
Cuando se dijo cada quien en su casa, pensábamos que era cosa de algunos días. Esta generación nunca había vivido el concepto de una pandemia. La última pandemia, inicios del siglo XIX, España, llamada la gripe española. Pero esta generación no había conocido el intercambio de lo bueno a lo malo desde nuestro concepto, de una situación de la cual no deseamos, llega introspectivamente. No la planificamos, no la queremos, pero llega cuando la decepción golpea. Si no estamos preparados, alineados con la voluntad de Dios, entonces cuestionamos a Dios. El pueblo murmuró porque tenía sed. Imagínense qué vanos, porque tenían sed, murmuraron contra Moisés y contra Dios. Cuando las cosas no salen de nuestra forma de entenderlo, nuestra forma de verlo, entonces humanamente sale la expresión más profunda de nuestro corazón, el desagradecimiento. Habían visto cómo Dios los había librado de la mano del faraón y no tuvieron el mínimo tiempo de pensar y pesar en una balanza el favor que Dios tuvo con ellos. Y de repente la situación, porque no estoy negando que no tenían agua, no estoy negando la realidad de la situación, le estoy hablando de una situación real que llega. Lo que estoy diciendo es que llega diferente a mi pensamiento, que llega diferente a lo que yo quiero. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy negando la situación de escasez que el pueblo tenía, como tampoco estoy negando la situación de escasez que cualquiera de nosotros podamos tener en nuestra casa hoy. No estoy diciendo eso. No estoy negando que tengas un problema en tu casa. No estoy negando esa situación. Lo que estoy diciendo es cuál es nuestra realidad frente a la decepción que va en comunión con conocer la voluntad de Dios. Si lo primero que hago cuando llega a esa situación es pensar en que tenía que haber ocurrido de otra forma y por eso me quejo, por eso murmuro. Leía en estos días un escrito de alguien que decía: la murmuración y la queja es la música que entona Satanás. No sé qué tan profundo filosóficamente sea eso, pero lo que sí sé decirle es que la murmuración y la queja no vienen de Dios. El salmista escribe y dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. No dice entrad por sus puertas con queja y murmuración. Dice con acción de gracia. Así que usted y yo debemos ser agradecidos. Que no sea con una sonrisa, bueno, no sé. Porque es difícil, ¿no? Estar enfermo y estar agradecido por estar enfermo. Es difícil tener una enfermedad terminal y sonreír y decir, aunque conozco gente que lo ha hecho. Teníamos un hermano aquí en nuestra congregación, vivía en Los Pozones, tenía cáncer y cada vez que uno le iba a visitar, ¿cómo estás? Bien, con una sonrisa. Recientemente, hace un poco más de un mes, ¿verdad? Muere la hermana Maritza, agobiada por muchas cosas, en sus hombros llevaba el peso de sus familiares que cuidó por mucho tiempo y le costó mucho, criando a 2 nietos, una anciana ya, con una enfermedad de diabetes encima y otras complicaciones del corazón, y cuando usted iba a visitarla y a saludarla, ¿cómo está? Con una sonrisa en su rostro, bien, bien. Y no se le percibía hipocresía en esa sonrisa. ¿Sabe por qué? Porque usted salía confortado de esa conversación. Usted iba a confortarla y usted salía confortado de esa conversación con ella. Y de tanto escuchar de pronto a la hermana, usted, ay Dios, de repente se carga, ¿verdad? Tantas cosas. Y la hermana contando, porque ella contaba su día. Una hermana que había perdido más del 70% de su visión y todavía llevaba a su nieto a la escuela. Le llevaba comida a su papá, sola.
sin darle lástima a nadie. Y siempre decía, estoy bien, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Y no estamos minimizando el impacto de la decepción que pudo haber vivido. Porque queremos vivir una vida sana. ¿Quién no quiere levantarse a las 6 de la mañana o a las 8 de la madrugada cuando usted se levante? No importa la hora que usted se levante. ¿Quién no quiere levantarse sin dolor? Sin que le traquee la espalda. Sin que no le dé un calambre. ¿Quién no quiere levantarse? Todos queremos levantarnos bien. Pero a veces no funciona así, de esa manera. A veces viene un dolor fuerte que nos paraliza y nos deja allí. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a mi mente? ¿La queja? ¿La murmuración? ¿Por qué Dios no me ha respondido? ¿Por qué Dios no me ha sanado? ¿Por qué Dios no la sanó o no lo sanó? Lo segundo que tengo que tomar en cuenta es que cuando la situación es insoportable, la decepción se va a acrecentar cuando creo que la situación es insoportable. Humanamente, nuestro cuerpo tiene la medición de los grados, de los niveles de dolor. Humanamente tenemos un límite. Se ha estudiado, los científicos, los médicos estudian sobre los niveles de dolor de una mujer cuando da a luz, cuando pare. Usted conoce el proceso por medio del cual una mujer, su cuerpo prácticamente la pelvis, su cadera, se ensanchan, se abren. Pierden en ese momento del parto, pierden su sitio natural. Los huesos se abren, claro. Ellos están preparados para eso, ¿no? Por Dios. Pero no quiere decir que al abrirse los huesos no va a doler. Y eso tienen un número que ahorita no recuerdo. ¿Cuánto es el número y tienen una medida, ¿no? Así como uno habla del peso, de los kilos, tienen una medida. El dolor que el ser humano puede aguantar físicamente. Como 58 unidades de dolor. Y hermanos, ¿qué pasa con las unidades de dolor del alma? ¿Qué pasa cuando una mujer descubre que su esposo le es infiel? ¿Qué pasa con ese corazón que ha sido apuñalado por alguien que tuvo que haber sido fiel? ¿Qué pasa con un padre o con una madre que ven a sus hijos descarriarse, la rebeldía de que se vayan de la casa buscando lo que no les fue enseñado? ¿Qué pasa cuando mi corazón recibe el golpe fuerte de la decepción? ¿Cómo mido ese dolor? Porque llega un momento en que es tal que yo creo que es insoportable. Y según la personalidad de la persona, según sus características en su personalidad, algunos optan por el suicidio para dejar de sentir ese dolor tremendo. Porque la decepción golpea fuertemente el alma. Y entonces me parece a mí que es insoportable. Yo no voy a cuestionar de qué tamaño es su dolor. Mi intención tampoco es minimizarlo, no, señor. Pero le voy a leer un texto de la palabra para que nos sitúe donde tenemos que situarnos frente a ese dolor. Busque su Biblia, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primero Corintios 10, 13. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común al género humano, pero pueden estar confiados en la fidelidad de Dios,
que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedan resistir. Dios les mostrará la manera de resistir la tentación y escapar de ella. Si lo que tengo frente a mí es una prueba o una tentación, ambas tienen un límite de parte de Dios. No dejará que esté en nosotros ni el tiempo ni la intensidad que Él no quiera que nosotros tengamos. Por eso cuando Job se ve comprometido con lo material, en la primera fase de la prueba, cuando Satanás llega ante Dios y le pide permiso, vamos a ver si le quitas todo lo que tiene, si va a seguir siendo fiel, entonces Dios le permite que le quite todo lo que le rodeaba. Y le dijo Dios, pero no tocarás su cuerpo. Llega hasta un grado, perdió a su fortuna, perdió sus tierras, perdió su ganado, perdió su familia. Pero ya Dios le había dado una orden a Satanás. Es hasta aquí. Hay un límite. Pero cuando Job creía que la cosa había pasado porque creyó que era su límite, entonces viene la segunda fase de la prueba. Y le dice Dios a Satanás, ahora toca su cuerpo, pero su vida está en mis manos. O sea, no le vas a dar muerte, pero toca su cuerpo. Le dijo Satanás, ok, verás que así sí va a renegar de ti. Y usted sabe lo que le vino a Job. Tremenda prueba encima, una enfermedad. Dice la Biblia que no tenía llagas, era una sola llaga. Su cuerpo era una sola llaga, de la cabeza, de la punta de la cabeza a la punta del pie. Era una sola llaga. Usted va a visitar a un enfermo y usted normalmente se prepara con una palabra de aliento, ¿verdad? ¿Qué le voy a llevar? Un versículo, canto, tal cual. Era tanta la calamidad de Job que sus 3 amigos, cuando fueron a visitarle, tuvieron que quedarse mudos. ¿Qué le decían a una persona que estaba como Job? Y decidieron acompañarle en silencio, ante la calamidad que tenía Job. ¿Quién dice cuántas unidades de dolor en el cuerpo y en el alma pasaba Job? No podemos medirlo. Pero lo que sí podemos medir es que aunque cuestionó la realidad del por qué estaba pasando por ahí, nunca se quejó de Dios. Se mantuvo fiel a Dios. Del polvo vine y vine desnudo. Y al polvo voy a volver y voy a volver desnudo. Esas fueron las palabras de Job. Entendiendo la voluntad de Dios para él. Ojo, hermano, no es que Job no se quebró. Claro que sí, Job se quebró. Le estoy diciendo que él cuestionó la realidad de su vida. Yo soy justo. Es más, usted lee Job 1 y se va a dar cuenta que la introducción la está haciendo el mismo Dios. Y Dios es el que dignifica o caracteriza a Job diciendo, mira, este varón perfecto. No es Job el que lo está diciendo, es el mismo Dios el que está caracterizando a Job. Mira este varón perfecto, fiel, justo y temeroso. Esas son las características de parte de Dios, nada más y nada menos. Y Job apela a eso, como yo, siendo justo, paso por aquí, pero se mantuvo fiel, sin murmurar ni quejarse de Dios. ¿Se da cuenta cuántas unidades de dolor podemos decir que estaba pasando Job físicamente y en su alma? Porque, bueno,
encontrarse con la realidad que aún la esposa, que es la que te está acompañando, la que te pone el trapito en la noche cuando estás enfermo para que la fiebre te baje, la que te trae el té, la que te prepara y te trae el Teragrip, la que te prepara la comida en la dieta para que tú hagas la dieta de la comida, aún la esposa que lo acompañaba de tal manera, ella se hartó de la situación y dijo: maldice a Dios y muérete ya. Imagínese. Y ella no era la enferma, pero estaba viendo a alguien sufrir. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa con nosotros? En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, dice Dios a Isaías, ¿qué cosas se le revelaron a Isaías tan grande, hermano? Isaías, un profeta 400 años antes de Jesús, creo. Y se le revelan cosas tan grandes a Isaías. A todos los profetas en el Antiguo Testamento, pero en Isaías es especial. Isaías se le revelan cosas teológicas profundas. Tal como a Jeremías se le revelan cosas también escatológicas. Pero la realidad de la persona de Dios se le revela a Isaías y le dice Dios: porque yo soy Jehová, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿A quién acudimos por ayuda cuando tenemos la decepción encima? ¿Sabe, hermano, que yo no estoy en desacuerdo que usted tome medicina? Yo tomo medicina. Todo lo que mi esposa me da, usted llama a mi esposa cuando yo estoy enfermo y usted le dice que le dé una rama de perejil con una rama de no sé qué, que la frite, que la ponga al sol y la luna, que no sé qué, y mi esposa lo hace y me lo da y yo me lo tomo. Yo enfermo, yo me lo tomo. Sí, los enemigos míos que quieran envenenarme, dile una fórmula a mi esposa, yo me la voy a tomar sin nada. ¿Ah? Pero resulta, ¿qué le estaba diciendo yo? Lo agarré, ¿verdad? Pero resulta, hermano, que en esa convicción nuestra, ¿no? De tomarnos la pastilla, el remedio, el bebedizo, no sé, lo que sea, ¿dónde está nuestra fe puesta por la cura de la dolencia o de la enfermedad? ¿Dónde está? Si muchas veces lo primero que hacemos es acudir al médico, acudir a la pastilla antes de acudir a Dios. Ay, pastor, usted sí exagera. No lo exagero. Lo sé por la conversación posterior. Dos personas se encuentran y le dice una a la otra: oye, chico, me enteré que estabas enfermo. Sí, vale, estuve enfermo, estuve malito. Tuve que ir al médico y fue un médico bien bueno, chico, que me mandó unas pastillas un poco caras, sí, pero las logré comprar, unas pastillas buenísimas. Entonces el otro, que es creyente, le dice: ay, gracias a Dios. Ah, bueno, y Dios también, que me ayudó también. O sea, pero primero yo fui al médico, que era muy bueno, primero fueron las pastillas, que eran buenísimas, y luego Dios también allí, ¿verdad? Debajo. Ahí viene. Eso me da la idea del orden en el cual yo acudí a Dios. De tercero, primero el médico, luego la pastilla y luego Dios. ¿Es así el orden que Dios quiere? ¿Es así lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y yo voy a morir hipertenso, porque esa es mi hipertensión. No, yo no sé si usted se ha encontrado o ha visto, o de repente usted ha sido protagonista, yo no sé, pero le voy a contar el encuentro de dos enfermos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí tú sabes, con los achaques de la vida. Ya tengo reumatismo, tengo artrosis, tengo artritis, tengo titis, tengo geotitis y colitis. Sí. Y el otro, para no quedarse atrás: chico, si yo tengo eso, más monitis, más cositis y casitis. Y le dice el otro, para no quedarse: no, pero yo me tomo 3 pastillas en la mañana antes de las 9,
3 en la tarde y 3 en la noche, 9 pastillas. No, te quedaste corto, yo me meto 2 inyecciones aparte de 14 pastillas. Y comenzamos un ring de boxeo a ver cuántas enfermedades yo tengo y yo te gano en las enfermedades, y cuánto tratamiento yo tengo y yo te gano en el tratamiento. En eso volvemos un ring de boxeo ahí entre 2 personas. Me ha dicho que usted no se ha encontrado alguno de esos. O reflexione si usted no es una de esas. No, si yo no me tomo la pastilla de la tensión a las 9 de la noche me da un beriberi. No, chicos, yo ni a las 9, si a las 8:55 yo no lo me tomaba, a mí me da primero el beriberi. ¿Ve? O sea, comenzamos una lucha de poderes, a ver quién está más enfermo. Le repito, no quiero herir susceptibilidades. No estoy diciendo que la enfermedad no exista, sí existe. Sí tienes una condición, hermano. Sí, o sea, eso no tenemos que tapar el sol con un dedo. Estoy hablando de a quién acudimos nosotros, porque la decepción de recibir la enfermedad está allí. Está allí. Nos asusta. Nos asusta una mujer que vaya al control. ¿Cómo se llama el examen que se hacen de las mamas? Una mamografía. Nos asusta el resultado. Nos asusta. Hay quienes les gusta estar en un quirófano. A mí no me gusta estar en un quirófano. Nos asusta el quirófano. No estoy diciendo que eso no sea una realidad. Lo que estoy diciendo es cuando la decepción golpea, ¿a quién acudo yo frente a la enfermedad? Yo debo ir primero al Señor. Debo presentarle al Señor mis planes. Debo dejar que el Señor guíe mis pasos para que vaya al médico, y como el Señor creó la ciencia, utilizará al médico si Él quiere. Si no, Él va a hacer un milagro. Como sea, es su voluntad. Y si yo me alineo a esa voluntad, entonces el golpe de la decepción no va a ser frustrante para mí. Ese dolor no va a ser intenso. Ese dolor no es insoportable. Estoy hablando del alma. Y finalmente, no solamente acudo al Señor en ese momento cuando creo que es insoportable, acudo o no acudo, sino ¿qué pasa cuando yo sé que no tengo el control? En definitiva, no tengo el control de qué va a pasar. Usted tiene el control de su vida ahorita, y si usted quiere se levanta, agarra las llaves de su moto, agarra las llaves de su carro y se va. Usted tiene el control, ¿sí? Usted puede hacerlo. Deber o no, no lo estoy no haciendo referencia a eso. Estoy hablando de poder hacerlo. ¿Qué pasa cuando la situación que llega y me golpea la decepción? ¿Qué pasa cuando entonces me doy cuenta que no tengo el control? Porque nosotros nacimos controladores. Y esta generación más. Pero nosotros nacimos controladores. ¿O no le pasó a usted que usted era el control de su casa en el televisor? ¿Se acuerda el televisor que te tenía en tu casa que era de perilla? Pam, pam, pam. ¿Se paraba su mamá y su papá a cambiarlo? No. Vaya a cambiar el televisor. Y usted iba y cambiaba el televisor. Pam, pam, pam. ¿Ves? Control, control. ¿Ves? Nacemos con eso. Nacemos con querer tener el control de las cosas. Nacemos con el querer tener las riendas para dirigir no solamente mi vida, a veces hasta la vida de los demás. Yo siempre le he dicho, hermano, aquí, siéntase tranquilo. Yo soy el pastor de la iglesia, no su papá. Señor, yo tengo una sola hija, y a esa hija es la que yo regaño. Esa hija es la que yo le digo, no va, sí va. A usted no. A usted lo que le digo es, mira, la palabra dice esto y esto y esto. Haga usted lo que bien le parezca a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra, porque eso es lo que la palabra me enseña, que le enseñe. Y estoy tratando de ser un buen siervo. No perfecto, seguramente, pero tratando de que la palabra haya cabida en mi vida para enseñar eso y esto que estoy enseñando. Ahora, ¿qué sucede cuando mi capacidad sobrepasa la situación? Perdón, cuando la situación sobrepasa mi capacidad, porque si mi capacidad sobrepasa la situación, yo puedo controlar la situación. Pero si la situación sobrepasa mi capacidad, ¿qué sucede? Busque su Biblia, Eclesiastés 9. Porque llega un momento de nuestra vida donde yo sé que soy incapaz. La palabra incapaz es un término
que le antecede un prefijo, el in, que niega lo que está a la derecha, ¿sí? Entonces, si capaz es un término que me habla de poder hacerlo, de tener las habilidades o las competencias para hacerlo, cuando yo sumo el in, estoy diciendo que no tengo habilidades, que no tengo la capacidad, que no tengo las competencias para hacerlo. ¿Qué sucede cuando yo me doy cuenta que soy incapaz? Eclesiastés capítulo 9, versículos 1 y 2. Fíjese lo que dice, la versión PDT lo dice así. Medité cuidadosamente en todo esto. Me di cuenta de que Dios controla la vida de la gente sabia y buena y lo que esta gente hace. El ser humano no sabe si será amado u odiado porque no sabe lo que sucederá en el futuro. Pero hay algo que nos sucede a todos por igual. Todos nos vamos a morir, tanto los buenos como los malos. La muerte nos llega a todos, a los puros y a los impuros, a los que ofrecen sacrificio y a los que no lo hacen, al bueno y al pecador, a los que hacen promesas a Dios y a los que no. ¿Cuál es la tendencia segura de esta vida para todos, sean buenos o malos? La muerte. Le va a llegar a todos, algunos las buscamos que se adelante, otros trabajan por atrasarla y echarse cremas y tomar pastillas y hacer dieta y tal, ¿no? Pero como quiera que sea, seas cristiano o no, seas evangélico, musulmán, católico, metodista, bautista, seas lo que sea, la muerte te va a alcanzar en algún momento. Ese es un tema muy oscuro. Es un tema quizás para algunos gris, es un tema delicado. Normalmente cuando me toca oficiar en una funeraria, predicar la palabra, siempre digo estas palabras. Nunca estamos preparados para la muerte, pero sabemos que está a la vuelta de la esquina para cualquier persona. Lloramos, es algo natural. Eso no es malo, llorar frente a un familiar que partió con el Señor, eso no es malo. Es parte de nuestros sentimientos, es parte de las emociones, es parte de lo que somos. Pero la cuestión es que mientras estamos respirando, mientras estamos aquí, hasta que yo le leí aquí el concepto de la muerte, usted no había pensado en la muerte. Pero eso es algo que todos tenemos garantizado. Entonces, ¿podemos hacer algo en contra de eso? No. Como le dije, algunos viviendo la vida loca la adelantan. Otros, tratando de cuidarse, buscan la manera de atrasarla, pero sea adelantado, sea al tiempo o sea después, la muerte llegará. Soy incapaz de tener control sobre la muerte física. ¿De qué sí tengo control? De lo espiritual. Llegó el momento entonces de decidir por Cristo para tener una vida eterna asegurada, porque de eso sí tengo el control. Ya después no. En la historia que Jesús le dice a los discípulos acerca del rico y Lázaro, encontramos a un hombre que había despilfarrado su vida en fiestas, en parrandas, se gustó su vida sin ponerle cuidado a Dios. Pero cuando llega la realidad de la muerte, tanto él como para el mendigo, ¿ok? Y ambos van a destinos diferentes, entonces viene una conciencia desde aquel lugar de tormento para el hombre rico. No quiero que mis seres queridos vengan acá. Ya yo estoy aquí, ni modo, pero no quiero que mis seres queridos vengan acá. Y de manera milagrosa, porque Dios quería que así fuese, ve al padre Abraham y le dice y clama a él: Padre Abraham, envía a ese mendigo para que le predique a mis familiares, para que no vengan aquí. Hay una conciencia de tratar de hacer algo que yo soy incapaz de hacer ya. Porque cuando tuve la capacidad de hacerlo, pospuse siempre. No después. Todavía no es mi tiempo. No, yo quiero darle otra vuelta al mundo.
yo quiero estar otro poquito allá en Egipto. Yo quiero seguir disfrutando la vida. Y disfrutando la vida loca, se le llegó el fin de la vida loca, como le llegó al rico. Y clama al padre Abraham por una idea loca, porque tiene que Abraham explicarle la profundidad teológica entre el lugar de tormento, el paraíso y la vida terrenal. Hay un abismo que nos separa. Hay un abismo que nos separa. Y de aquí nadie puede pasar para allá. Y de allá nadie puede pasar para acá. Ellos a los profetas tienen para que les predique, que le pongan cuidado a los profetas. Va a ir un fantasma a predicarle. Pero nosotros somos místicos, ¿ves? Creemos hasta que se nos presenta un fantasma. Sí, porque aún nosotros siempre estamos esperanzados en ver un ángel, en ver a Dios, escuchar a Dios audiblemente. Ese es nuestro anhelo, siempre, 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 lo místico. Así creemos que Dios funciona, místicamente. Estoy empeñado en decirle y recordarle, Dios no es mágico, Dios no es místico, su poder no radica en conceder deseos a través de la magia, a través de la varita mágica. No, así no es Dios. Dios usa instrumentos de bendición para que su milagro se presente. Dios usa una u otra acción que ocurre una reacción para que usted sea bendecido. ¿O qué cree usted que Dios tiene una maquinita de dólares y cuando usted se encuentra $5 en la calle fue Dios que se los mandó desde la maquinita que él tiene allá? No, alguien sacando, lamentablemente se le cayeron $5 y usted venía pasando y se los encontró. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? Dios usa instrumentos. Si usted no se mueve a ser un instrumento de Dios para bendecir a otro, usted está negando la oportunidad de ser parte de un milagro de Dios a otra persona. Así utiliza Dios con sus soldados, con sus hijos, con su pueblo. Esas son las cosas que somos capaces de hacer. Pero estamos concentrados en lo material, estamos concentrados en conseguir cosas, en comprar, en hacer, en tener, en disfrutar. Estamos concentrados en querer. Mire, es un problema en los países latinoamericanos donde el machismo se ha enseñado por mucho tiempo. Es un problema para el hombre en Latinoamérica. No poder sostener su vida o no poder querer sostener su vida con una sola mujer, centrado en una sola mujer. Porque la cultura es que tú eres más hombre mientras más mujeres has tenido. ¿Qué problema? Pero qué problema con las mujeres también. Que ahora el exhibicionismo hace tal que el cuerpo de las mujeres debe vender cualquier cosa. Porque el cuerpo de las mujeres vende. Porque hay hombres que consumen el cuerpo de la mujer. Si los hombres no pagaran una hora por el ofrecimiento de una mujer, no existiría la prostitución. No existiría. Porque esa es la ley de la oferta y la demanda. Si no hay oferta, ¿cómo hay esa situación? Mientras haya hombres que paguen por pornografía, habrá pornografía en la red. Y le voy a hablar de un tema sensible. ¿Y qué de la pornografía infantil? ¿Quién consume la pornografía infantil? Hombres maduros que tienen hijas, que no quisieran ver a sus hijas así, pero sí quieren ver las hijas de los demás así. ¿Ve? La mente del hombre reprobada. Romanos 1. Dios los dejó en su mente reprobada. Se hicieron, en su afán de querer hacerse sabios, se hicieron necios. Y su corazón y su mente se encendió en la lascivia. De modo que se echaron hombre con hombre, mujer con mujer. Y hay una lista. Y empezaron a hacer y hacer. Romanos 1, 18 en adelante. Ahí está la lista. No queremos a Dios.
pero queremos que Dios se centre cuando la decepción golpea mi vida. Y resulta que yo fui el que traje la decepción al no practicar la voluntad de Dios en mi vida. Es la voluntad de Dios. Porque lo único que yo no tengo control es sobre la muerte. Pero ¿sabe qué? Felizmente para nosotros, Dios es soberano. Uno de los atributos de Dios, hemos venido hablando hace algunos domingos sobre los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios es su soberanía. El apóstol Pedro, después de Hechos 2, hace 2 oraciones que comienza predicando precisamente a una multitud. 5,000, 3,000 personas fueron alcanzadas esos días. Y el apóstol Pedro levanta una oración y dice: soberano Señor. Reconociendo la soberanía de Dios. ¿Qué implica la soberanía de Dios? En Jeremías capítulo 10, versículos 2 y 13 dice: fue nuestro Dios quien formó la tierra por medio de su poder. Escuche, fue Dios quien formó la tierra por medio de su poder e inteligencia, quien con su suma sabiduría colgó las estrellas en el espacio y extendió los cielos. En su voz, la que retumba en el trueno de las nubes tormentosas. Él hace que de la tierra se levante la niebla, envía el relámpago y produce la lluvia, y de sus tesoros saca el viento. Mire lo que Dios puede hacer con los elementos de la naturaleza, no solamente en nuestro planeta, sino en el universo entero. Porque está hablando de las estrellas. Él colgó las estrellas en el espacio. El poder de Dios, la soberanía de Dios se extiende más allá de las fronteras de lo terrestre. Sale de la capa de la gravedad de la Tierra, sale del sistema solar, sale de la Vía Láctea y colma plenamente el universo entero. Ese es Dios. ¿De qué no es capaz Dios? Si ese es nuestro Dios, ¿qué se le escapa de las manos? ¿Qué está fuera de su control? Si colgó las estrellas, si extendió el firmamento, ¿qué se puede salir de su control? ¿Qué lo toma por sorpresa? ¿Es que acaso cuando el querubín protector que Ezequiel nos narra se rebeló contra Dios, lo tomó por sorpresa? ¡Ay! Se rebeló Lucifer, lo tomó por sorpresa? Cuando estudiamos sobre la soberanía de Dios, cuando creemos que la soberanía de Dios es absoluta, no es relativa, no es parcial, no lleva matices. ¿Sabe lo que es un matiz? Un color que no define es blanco o negro, ¿no? Es un gris, es un matiz. No lleva matices. La soberanía de Dios es absoluta. Cuando creemos realmente en esa soberanía, tu vida y mi vida descansan plenamente delante de la presencia de Dios. Pero esto le antecede, ese descanso de mi alma le antecede el hecho de yo saber cuánto estoy alineado a su voluntad, aun cuando no la entienda. Cuando la decepción golpea, tiene límites para que ese dolor no me inflinja algo más allá. Isaías 41:4 dice: ¿quién ha hecho esto y permite que esto suceda? El que desde el principio controla la historia. Yo, el Señor, estoy presente de principio a fin. Todo lo sabe Dios. Otro atributo de Dios, su omnisciencia. Todo lo sabe. Repito, ¿podrá algo tomarlo de sorpresa? ¿Asustarlo? ¡Ah! Me asustaste. ¿A Dios? Estoy hablando de Dios. A mí sí me puede tomar por sorpresa las cosas. ¿A Dios? Cuando la decepción golpea, ¿qué produce en nosotros? ¿O qué debería producir en nosotros? Vaya, y con esto termino. Romanos capítulo 8. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva,
Pero cuando yo lo termine de leer, usted lo comienza leyendo allí en la versión Reina Valera. Porque quiero dejar con usted este texto que nos aclara la visión de ese Dios que tiene control absoluto de todas las cosas, y lo que no sucede, según el apóstol, actúa así. Pero vamos a esperar que todos lo tengan, porque quiero que todos lo tengan en su Biblia. Romanos capítulo 8. Un texto bastante conocido. ¿Todos lo tienen? Dice, voy a leerlo yo primero en la versión Nueva Biblia Viva y luego yo le digo para que usted lo lea allí en la Reina Valera. Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. ¿Qué hace Dios? Si lo amamos, hace que todo lo que nos pase sea para bien. Aunque nosotros no distingamos qué es nuestro bien, debo estar de acuerdo que si Dios está diciendo es por mi bien, es por mi bien. Pero debo estar alineado para saber que es Dios el que me está diciendo es por tu bien. Por favor, todos léanlo. Romanos 8, 28. Otra vez. Y sabemos todos. Y sabemos. Son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Usted ama a Dios? Es lo primero que debemos hacer. Amar a Dios, creer en Dios, de la manera como Dios quiere que creamos en Él. Y al acceder a esa fuente inagotable de vida, tenemos acceso a innumerosos milagros. Tenemos acceso a la ayuda inconmensurable que nos pueda dar nuestro Señor. Cierra sus ojos ahí donde está. Yo quiero que usted piense por un momento de esas cosas que nos parecen, nos hacen daño cuando llega una situación a nuestra vida que nos golpea, que nos produce dolor quizás muy, muy fuerte, que nos produce angustia. Cuando esa decepción llega a nuestra vida. Pero yo quiero decirte a ti, amigo, si no has conocido la realidad de la vida en Cristo, de la nueva vida en Él, yo quiero presentarte la oportunidad que puedas aceptar ese regalo hermoso que se llama gracia de Dios. Ese regalo que Él ha preparado desde el principio de la creación para ti y para mí, para que accedamos a tener en Él paz y reconciliarnos con Él. Quiero dejarte en tu mente que hoy es el tiempo que Dios te está llamando. Hoy es el tiempo que puedes abrir las puertas de tu corazón y recibir a Cristo allí para que, conforme a lo enseñado en este último texto, todas las cosas que te pasen te ayuden a bien. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y eso es bíblico. Eso es algo que la palabra nos enseña sobre la diligencia. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias por tu poder. Gracias por tu palabra que inunda nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que no importa la situación que venga, aunque sea dolorosa, aunque sea frustrante, aunque decepcione nuestro ser, eso nos ayuda a bien.